un peu d'eau froide. Donnez-moi un peu d'eau froide plutôt qu'une baignoire remplie de lait pour me délasser des effets d'un voyage encapsulé. Pas besoin de luxe inutile pour apprécier la vue d'ici. Si vous saviez le ridicule d'un empire dans l'incendie. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, por aceptar la invitación y el tiempo de ustedes hoy aquí. Vamos a ver las informaciones del invierno. Está muy bien, con mucha riqueza. Y entonces, sin más demoras, aprovechen. Muchas gracias por la presencia de todos. Los dejo con Vía. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes hoy aquí. Creo que nunca salimos con una confirmación de invierno tan anticipada. Antes de entrar directamente a hablar de las confirmaciones de invierno, yo querría darles un poquito el panorama de lo que está pasando fuera de aquí. Si vamos a ver las marcas más conocidas, está haciendo un segundo lanzamiento del verano. Mientras están liquidando primero por un lado y están lanzando el segundo mientras hacen las marcas más caras. Estas ya hicieron la presentación para la confirmación del invierno. Algo que me sorprendió esta vez es las grandes magazines de Estados Unidos estadounidenses también salieron antes que los europeos. Hoy vamos a hacer nuestra confirmación y qué es lo que nos dio base para toda la parte de investigación, tecnología, políticas, sociedad, industria y evidentemente medio ambiente. Fueron presentados tres temas confirmándolo: acción, saludo y revisión. El segundo, cuando pensamos en acción, es un tema que va a ser para un perfil más maduro y como va a tener un tema más minimalista, pero también el lado más contemplativo. Y esto va de encuentro al mercado que queremos alcanzar. Todos los textos están disponibles en la internet y tomamos las palabras clave. Nosotros pensamos en equilibrio, creatividad y precisamos tener eso muy en los días de hoy, la evolución de la ciencia. Nosotros hablamos mucho de ciencia, de tecnología, tenemos esa preocupación con inteligencia artificial, pero tenemos que pensar en los beneficios de la ciencia a nuestro favor, sobre todo las vacunas que están siendo creadas para enfermedades que antiguamente nosotros decíamos que no tenían curas, nuevos hábitos de vida que van a impactar para que podamos vivir más y mejor. Autocuidado fundamental, con seguridad, público de 40, 45, 50, no es el mismo lo que en los años atrás. Las personas están con una jovialidad mejor porque se cuidan más
hábito más revolución tecnológica, una sensación de satisfacción, algo que sea transformador. Esto que se encaja con el tema, transformador en nuestra vida, pero también en producto que se transforma, porque aquí se encaja muy bien las versiones modulares y exceso de confianza. Y aquí vamos a empezar a hablar de un lado minimalismo, está el lujo silencioso que todo el mundo está hablando cada vez más. Y yo tengo para mí, ya les comenté que ya existía, solamente no estaba comentado. Pero eso trajo además marcas que no eran tan comentadas. Hablar de Moschino, Dolce Gabbana, Versace era lo normal, pero The Raw, Loro Piana, hasta ahora era inédito. Acá, entonces, hablándoles, las zapatillas vuelven con toda fuerza, sobre todo de marcas renombradas, pero sin grandes ostentaciones. Esta idea de vivir más y mejor causa una reflexión. Este es un hotel, le voy a dar un clic más, a ver, un minutito, por favor. Es un hotel en Tailandia y la principal cosa que nosotros vemos aquí, que la persona muchas veces van allí a dormir, es aprender algo que no uno debería olvidarse y para tratar fobias inmerso. Entonces, cuando tú estás en este cuadro, hay tiburones pasando y eso es interesante también. Todo el tema va a tener un lado de positivo y de negativo, luz y sombra, ostentación y minimalismo. Y encanta esta imagen porque hablamos tanto de tecnología, inteligencia artificial, pero realmente reproducir series es algo que todavía no puede ser hecho. Hay un lado místico que a veces está relacionado con el autocuidado. Cuando hablamos de autocuidarse, es el cabello, la piel, cuidar también de tu interior y tu esencia. Tendremos algunas indumentarias más metalizadas en el tema, telas entrelazadas, y eso aparece ya en tutoriales y revistas que parece que tendríamos que estar prontos para las transformaciones del día a día. Esta idea del misticismo, junto con el lado de estar pronto, va a aparecer en detalles metalizados, como tenemos en el pantalón aquí abajo. Me encanta esta imagen de Memories, porque hablamos de obras de artes, normalmente será algo estático. Y ahí aparecieron que están en una presentación donde la obra se transforma y se movía. Estéticas, entonces voy a dar bien rápido porque ya las comentamos sobre los héroes modernos, o sea, detalles que tienen esa presencia de fuerza. Acá agarra una cartuchera, pero recuerda una espada, volúmenes en los hombres, y eso aparece muy fuerte. La imagen de Luara nos viene con mucha fuerza en los editoriales de moda, mostrando de hecho la idea de una cierta opulencia en la parte de los hombros. Cuando pensamos emitir la idea del metalizado, entra muy fuerte, puede ser el folio o un brillo no tan fuerte, tan repite, pero metalizados. En este momento es todo el mundo de Bulamberis, de varios, hicieron esta segunda entrada de verano con muchos metalizados, con una tela muy parecidas al Vagalume Metallic que los voy a mostrar hoy. Ahora haciendo striker shape, haciendo la forma más delineada, marcar la cintura fue súper confirmada en las marcas. Amuletos, cuando hablamos de autocuidado, que no solamente lo externo y lo interno también, nosotros hablamos de cargar algo contigo que transmite seguridad. La idea de las mariposas continúa apareciendo en la colección de Plumarini o marcas más conceptuales con los detalles que tenemos de cinturón. Bueno, me encanta esta imagen. Nosotros estamos aquí en el tema del futuro ancestral y cargar como si fuera una relicaria o fotos de personas que ya pasaron por tu vida fue un destaque. Pitch Dark, el lado del oscuro absoluto. Esto fue el año 90. Agarré la onda de Bruce y hoy podemos usar de una forma más discreta, priorizando tonalidades oscuras.
opulencia voluminosa, creo mucho en esa fuerza. Claro que eso se cuenta mucho más para el femenino que para el masculino. Hablamos de ese volumen de los hombres, pero algo que fue concreto fue un volumen más grande de los hombres y una cintura más marcada, creando ese visual especial. El poder, los símbolos también totalmente relacionados a este lujo silencioso. Es un básico con valor agregado. Es una pieza básica que se va a tener alta durabilidad. Sastrería de vanguardia, para que piensa que sastrería le va a durar una estación más, creo que va a quedarse mucho tiempo, no solamente las texturizadas, las lisas y las texturizadas, piezas modulares, entran muy bien en este grade, en este que se usa mucho en Estados Unidos y ahora venía como un punto de moda muy fuerte que va a estar presente siempre. Protección, que protección estructural que viene de los cuellos más altos para protegerte del frío. Eso en materia de design impacta mucho el look. El timeless, piezas eternas, con eso que vamos a tener en el guardarropa a cualquier estación que uno se va a ir de moda y tiene que tener telas más valorizadas. Y los nuevos básicos entran con una connotación muy fuerte de lo militar y eso está relacionado con el síndrome que tuvimos con la pandemia de las personas que donaron sus vidas, médicos, gente del ejército, policía, bomberos, aviadores que tenían que hacer viajes en ese periodo y hacer recordados sus uniformes, pero muy diferente de lo que pasó en 2010, donde los uniformes venían con mucha opulencia, muchos botones dorados. Acá vienen con la esencia del uniforme y sin los ornamentos. En la parte de colores, lo que queremos, los colores tipo terrosos, muy presentes, editoriales de moda en la campaña de tonalidades más raras, como hasta versiones más fuertes como la idea de un eclipse de los violáceos viene con fuerza. Esta tonalidad de los Olympian Blue no había aparecido con tanta fuerza, pero ahora empieza a sumergir en los editoriales de moda. Tenemos que ver la presencia también de estos lilas más suaves, incluso para transición de colección. La parte que más me gusta, más actualizada, son las versiones de los shapes Bralette Bonduro. La primera que comenzamos de la colección de Aria, porque se encaja en ese tema. Creo que vemos un crop, Taylor, aquí esto que tenemos que hablar, pero el mismo tela usado para hacer tres formas diferentes de la misma tela, como si fuese un bikini más sensual, el imagen central en la colección de Gold y Alexander McQueen. Estaba en la parte de los lanzamientos de las campañas de invierno y traduce la importancia del aspecto de cuero a este público, incluso con bordados. Les voy a pasar uno. Entonces, corset, con este tema, no creo en el corset totalmente básico, totalmente, ese público ya lo deben tener. Entonces, esta idea un poquito más puntiagudo o el efecto de drapé que aparece muy fuerte la vencedora puede tener que ser usado en bases leves y me encantó el de la última. Tiene la idea del volumen que les comenté, les voy a aumentar un poquito para que quede más fácil la visualización. Hay un volumen, no es una única pieza doblada, tiene una volumetría más grande arriba. Ahora vamos a ver los tops de jugar con la simetría y ese aspecto de cuero, aunque siempre una idea de esta idea de la pieza que termina en la mitad del pecho. Pieza bien escondida y ahora que empieza a ser comercializado para partir con una elasticidad y un cuello más levantado, tiene un volumen en la manga y una forma más escultural. Voy a entrar un poquito para que ustedes puedan ver. Ahí tiene un zip en el lateral, pero la idea del aspecto de cuero usado de forma más creativa.
White Shirt va a estar presente aquí en este otro tema, la composición del tejido. Empecemos en esa narrativa. Los detalles van a hacer la diferencia. Puede estar un zip, un puño más largo o un volumen más grande la manga. Shirt color va muy de encuentro con el aspecto militarizado que habíamos hablado del uniforme. Me encantan estas versiones que trabajó con tejidos nobles, pero me encanta la imagen central donde vemos un volumen que no tan armado por una base más fluida y un abotonado en la parte de arriba. En tennis shirt, aquí podemos más minimalista, maximalista. Yo traté de colocar versiones más comerciales. Si ustedes ven la colección de Burberry, fue la primera que vino, que sobre todo los magazines usaron algunas telas bien pesadas y colocaron que eso fue, de hecho, una inspiración que vino de las telas japonesas. Aquí tenemos el Burberry de Prada, donde hablamos de ese lujo silencioso y Bottega, que tuvo todo toda esa influencia en el desfile de lujo silencioso. Ahora, Shacket, creen mucho en ella porque me parece que pueden ser muy comerciales. La primera imagen, Bottega, con estas voces y con chapa, con la idea de regulador en la parte de atrás, tonalidades neutras, la colección de Ferragamo y la idea de cristales aplicado no solo en la Shacket, sino también en la pantalón, en la colección de Stella McCartney. Las solapas también, si pensamos en las colecciones femeninas, la idea es de tener la pieza, puede ser primera pieza, y sobre todo los chalecos, perdón. Un día parece que es un verano y el otro día está muy frío, entonces se puede colocar de un escote más profundo, sin procesos de lavandería, un abotonado más tradicional y un manga con volumen, o la versión súper utilitaria. Cropped Rider. Me gusta mucho la fuerza de este tipo de chaqueta. Están despuntando desde que empezaron a tener las preventas. La de Versace estaba en los desfiles. Me gusta la del centro de Alexander Wang, porque hablamos de la idea de como dobladillos de pantalones, muy doblado, más pronunciado en la manga. Y un repeat en la colección de Alaya, la idea de la chaqueta corta que tiene esa sensación de protección del capuz, se repitió en la colección de invierno. Directo del lookbook para venta en las tiendas, la pieza con ese degradé de Victoria Beckham, la parte de lento y espaldas también. Me gusta la idea de Tom Ford con aparte aquí más redondado. Hizo una reducción de algunas piezas que fueron importantes en los 90 y otra Burberry, piezas sin grandes procesos de lavandería, pero con algunas telas que tiene ese aire de pesado de concepto de las telas japonesas. La versión de la Rider decorado puede tener una capa de brillo, un foil, una aplicación, pero me parece muy interesante este cursor un poquito más redondeado. Me gusta esa entrada de Philip Lincoln jugando con el bloque de color en azul y negro con detalles, marca la diferencia, la idea de tachas aplicado, pero dando la pieza de tener la etiqueta en la propia tela y también el ojal. En la última vemos una versión más alargada que viene de aquello que les comenté del pitch dark, pero acá con un poquito más de brillo en la colección. Rider Jacket, les dije que le había dicho de delinear más el cuerpo. Fíjese que la cintura marcada en el modelado propio de la prensa, no por un atado, o sea, eso está pareciendo muy fuerte. Empecemos a mostrándoles entonces este haiku donde podemos dar un zoom y ver que de hecho es el modelaje. En la colección de McQueen, el volumen más excesivo, la parte de abajo. Y esa que dejemos que esta imagen impacte. No es una distorsión de la foto. Tiene ese volumen más amplio en el pantalón porque eso está empezando a aparecer solamente para que acusemos nuestra vida. Pero volviendo al foco de la camisa o la cintura marcada, vemos que de hecho tiene un modelaje más delineado.
A A versão bomber, bomber em un jeans bomber y tradicional, jeans super válida, tradicional, muy mas a válida, pegada de ter uma pero bomber com ahora con alfaiataria un agarre cafajeste, de sastrería isso que nos presente da na un cierto coleção requinte, do la Helmut Lang e colección de Bottega Helmut também. Lang y de Bottega. As parcas, elas na Entonces, maioria das parca vezes vieram mais com essa normalmente conotação vinieron do con esa color e mais connotación para o del mercado color y feminino, más para el mercado femenino, amarrações na cintura con para amarres causar en la esse ar de cintura ficarem para mais causar este aire de que afundadas. queden A más gente vê porque todas elas têm esse abombeadas. Entonces, detalhe. todas tienen ese E a detalle. camisa Y la utilitária. A camisa gente falou utilitaria, aqui de nosotros pitados do hablamos uniforme, de então a aquel jaqueta aspecto de utilitária não uniforme, poderia ficar la de chaqueta fora. utilitaria no podría quedar Adoro essa da fuera. coleção do Tom Me Ford, que tem gusta la de um Tom fechão, Ford, fecho diferente na parte con un superior. cerrado, A con un cierre Cris, com diferente esse bolso arriba. Ah, sobressalente, que ele Cris, tem con este realmente bolsillo essa sensação de sobresaliente estar que nos trae esa deslocado na peça. sensación que E por parece que último, está na medio fuera coleção de Blazer da foco Mahan, y bem sabe el alongado, marrán al podendo até final fazer as vezes alargado de um que puede ser vestido. las veces de un Topper vestido. blazer. Os da imagem das Co- laterais vêm com a Blazer, color pegada de blazer, vienen alfaiataria. con Não una pensem só em idea de alfaiatarias sastre, flats, no elas solamente la podem ser plata, ellos pueden ser texturizadas também. texturizadas también. A ideia dela La ser idea de que transpassada, a ideia de sea ter os mini como que se cintos, puede ver não para só otros na mini mini cinturones, saia, no mas no blazer solamente também. en la Eu minifalda, en el olhei blazer essa también. imagem sem Me dúvida. gustó la Aqui imagen é uma central. peça em Esto es jeans, una tem esse pieza detalhe do en jeans bordado con não só ese na frente, detalle mas na bordado parte no solamente das adelante, costas. pero la parte de atrás también. O blazer collar. O blazer collar Blazer é color importante es para todos os importante para segmentos. todos los As bases de segmentos, alfaiataria são todas las super bases indicadas. sastrerías son súper Pode ter o indicadas, ar da puede haber proteção, el aire aquela de gola um protección, pouco mais aquel fechada, cuello un pode ter poquito más um ar mais levantado, puede tener un masculino, aire más passando um ar mais de masculino, puede austeridade. hacer un Mas eu amo esse aire de último, austeridad, tem pero me gente gusta hoje el aqui último y usando esse puede, tipo de tenemos esto peça, usando este tipo que de são pieza os que blazers com son los manga capa. blazers Manga capa tá vindo con muito esta forte, manga que está começou a llegando muy aparecer no fuerte, inverno empezó a e vai aparecer até en o invierno próximo verão. y va hasta el próximo verano con la O manga como denim capa. blazer. Entonces, Foi Denim difícil Blaze fue escolher a difícil imagem que eu ia elegir deixar, qué porque tem imagen iba a muita colocar porque había alfaiataria em mucha jeans. sastrería Pode en ser uma jeans. versão, vamos Puede falar ser assim, una mais versión minimalista, más com a ideia dos minimalista con la jeans. idea Os de, coordenados para esse tipo de de blazer são bordes. super importantes. E por que, que eu estou falando isso para ¿Por qué vocês? les digo esto? Mesma base Porque de la misma tecido para base de cima e tela para para baixo. arriba y para Na abajo Ivrea, com aquela ideia en do bordado, área con assim esa como idea de fizeram na versão bordado igual topper, que la e uma cropped. versão com Y una uma versión un poco, con casualidade aqui. un A poco más proteção mais casual, feito aqui num una outro tipo de protección tecido en para dar otro um tipo ar de mais tela para dar esportivo. una idea de más deportivo. Trench coat. Sim, Vamos acreditem, aquí, ele trench pode coat, ser na versão puede ser curta, la na versão versión corta, alongada, pode ser com alargada, essa puede ser pegada con onde a gente pode usar este uma resina, mas que agarre seja algo de mais una natural. Já vou resina, mostrar pero para un poco vocês, mas que natural, tenha a cara do pero que corpo. tenga Mas cara eu de acredito cuero, pero me muito nas parece peças que mucho en possam las ser piezas que modulares, pueden ser que a gente possa modulares, destacar a que manga podemos ou a destacar parte de en la baixo. manga o la parte de abajo. Muitas mini saias, quando a Muchas gente fala desse minifaldas, cuando perfil, hablemos de este essa mulher de perfil, hoje, ela se esta mujer cuida. de hoy Ela se tá bem nela cuida, mesma, não está tem mais bien aquela consigo regra, misma, no não tiene aquella use uma regla, mini saia. no Ela use usa la se ela minifalda, quiser. la usa si Então pode quiere. ser numa versão que tenha Entonces um puede ser una traspasse com uma versión cara que de tenga este alfaiataria, traspase, amarração laceando só na parte da barra, ou amarre uma versão solamente la mais parte de minimalista. abajo en la Saias dobladillo. midi. Notem que temos Faldas duas mid. imagens aonde a Tenemos dos presença imágenes dos donde la bolsos presencia estão de los fortes. bolsillos A está muy versão de fuerte. carne não fica só para as calças, elas No vão queda para a solamente saia para los midi pantalones, também. van a E también o a detalhe de la assimetria falda na y coleção el do McQueen. detalle de asimetría. Saia En la Max colección de vai McQueen, aparecer em todos os maxi tempos. falda Aqui va a a gente pode aparecer, falar de um nosotros vamos a aspecto de ver couro, de un aspecto uma de versão cuero, una aparentemente versión mais básica, mas aparentemente com esse más efeito de básica, reserva con nos ese bolsos efecto de reserva traseiros. en los bolsillos de E eu atrás. deixei essa daqui Y do querría dejar Valentino para esta del mostrar essa Valentino para versão que tem mostrar como esta se versión fosse que uma parece que calça. tuviera una Praticidade especie zero. Você de vai andar com essa cola. saia, ela vai Practicidad passando cero, pelo porque chão. si Mas no esse vamos a ir barriendo tipo el piso. de cauda Pero vem ese tipo de aparecendo cola não está só nas lojas, apareciendo, mas no nos editoriais solamente também. en las tiendas, sino también en los Versões de editoriales. shorts. Essa Shorts, mulher usa esta shorts mujer curtos, sim. usa, Pode ter uma bench, shorts pode ter uma cortos, prega, puede pode ter tener um una transpasse no cos, pinza, un ou ser traspase bem en un curto e lugar ter a bien presença de um corto y la bordado, presencia de inclusive un para usar bordado, com blazer. inclusive para usarlo con un blazer. Versões de bermuda. Versiones de Para esse Bermuda. tema, Para eu este acredito tema, nas me parece, versões creo, mais las versiones más minimalistas, as cores minimalistas, suaves los entram aqui. colores suaves, están entrando acá. E as versões Y las skinny e versiones slim. A gente vai skinny aqui y do minimal slim. ao max. Vamos aquí del Minimal, quando a minimal gente al tem a max. coleção Minimal do cuando Tom tenemos la Ford, colección de com Tom uma Ford, ideia mais solamente
con una idea más vintage, efeitos de recorte efectos de mostrando recorte o corpo, mostrando el ou ainda cuerpo numa o base de incluso en una base alfaiataria, de aonde o sastrería conceito da versão donde yo puedo slim ver entraria. la concepto de slip
entra muy bien. Straight, dos pantalones con dos formas para masculino y femenino, están haciendo straight y white, sin miedo de ser feliz, versiones con bloques de colores. Me gusta este San Cassette para mostrar el corte, para mostrar el bolsillo más arrondado. Y no es un rasgado, tiene costura, pero para dejar la rodilla a la vista. Ahora straight para másculo en la colección de Burberry con telas más pesadas, una botega más comercial, igual que la de Helmut Lang. Taylor, nosotros dije que sastrería, los pantalones iban a llegar, tanto en las versiones de sastrerías tradicionales como en las versiones en jeans. Me parece que las marcas de jeans están haciendo sastrerías en jeans y las marcas de sastrería están entrando en el jeans, pues está siendo un éxito en Milán. Vimos muchas marcas haciendo eso. Las versiones de cargo collar da este aire despojado, bolsillos asimétricos en los costados, y tenemos bolsillos de diferentes tamaños, pero con una base más fluida, y una versión comercial en la cuestión de tela cargo collar para masculino también va a ser importante en la colección de Helmut Lang, más grande, Greg Laurent, para sacar parte de la pieza modulares, que productivamente es complicado hacerlo, pero tenemos que pensar si vamos a hacerlo y si vende bien. Puede ser muy interesante para algunas personas tener una pieza que se transforma en su armario. Ahora la versión de mi encargo para femenino, bolsillos múltiples en la colección de The Arts, porque es una marca que está creciendo mucho, independientemente de si de Estados Unidos o Europa. Es Givenchy el detalle, fíjense, del zip diferenciado, destacado, y me gustó. Está Isabel Maja en Braces Black, no quedan solamente los desfiles, están entrando a las tiendas. Acá tenemos un ejemplo que tiene reguladores en la parte de atrás y podemos entonces jugar como que cuán justa queremos la pieza. Betchcat, cuando hablamos de este tipo de forma, va a venir con un aire mucho más clima básico en este momento, que es lo que hubo en los desfiles, la valoración de la tela que va a ser muy importante. Causa pantalón flare, quería dejar algunas con el blazer para darles opciones, pero tenemos que seguimos San Cassette, que tiene un amarre abajo y otro en el pantalón, y el aspecto de cuero, y parece muy simples en la colección de Stella McCartney con el detalle de la cadena. Acá tenemos white collar, una tradicional en blanco en sastrería, y aquí con contraste, denim white, muestra varios tipos de ejemplos, desde una versión más conceptual, como la camisa más acinturada, con un pantalón más grande abajo, con un super volumen, como tenemos en la editorial. Ahora tenemos aquí con body dress, la idea de alta elasticidad. El white 100%, pero no vamos a usar telas de alta elasticidad, sí, pero no va a quedar solamente la skinny. Van a empezar a tener formas nuevas o formas que ya existían, pero ahora están apareciendo renovadas. Está viniendo como fuerza la idea de asimetría en la colección de lluvia de Ariel. Me gusta la imagen central, muchas piezas, incluso pantalones de Alaya, con esta idea de costura, donde una sensación de push-up, como si estuviese levantando, y la parte bien comercial con el zip en la parte del medio. Ahora, shirt dress puede ser de una forma muy simple y comercial y elegante, como en la colección de Ferragamo, la idea de una simetría pensando en la base con fluidez, o sin asimetría como tenemos la última. All in one. Entonces los overoles pueden tener un aire de sofisticación, pero con traspases bien puntuales. La tapa de revista de Gracias de Julio, creo que esta es la versión británica, y algo con un aire medio espacial. No tenemos los dos zips y el cuello más levantado.
en Stella McCartney. Con los grupos de detalle, como ya les puse piso con muchos detalles, lo dejé lo más específicos aquí para ustedes no se lo olviden. Para que, por básico, pero es un básico con valor agregado, la idea de protección y las formas modulares. Ahora pensando en estampa canativa, tenemos canativa printing. Acá tenemos varios detalles interesantes. Ustedes podrían darle el diseño o pueden ofrecerles una sugerencia. El floral destructivo en McQueen empieza el desfile, pasó a ser realidad en las tiendas, no solo para el masculino, sino también para el femenino también. Donde tenemos esta idea de un floral como explotando con un blazer en sastrería con traspase, esta sensación de la fuerza de lo natural en Paco Rabanne y un floral como la Gilles Sander. Los grupos de los tejidos, entonces, que esta tiene una sensación más de crepe, es la parte de textura que estamos viendo hace un cierto tiempo. Y entonces tenemos varias opciones de colores en costura. Tenemos un recogimiento casi que cero, no hay que lavar. Y Le Bourget, que todos lo conocen como colores que se encajan muy bien a este tiempo. Entonces vamos a hablar sobre sastrería, vanguardia máximo, que tiene un fondo más claro, muy interesante para marcación, se tuvo el PT, un toque y toque confort. Y cuando hablamos de una base PT tenemos Alentejo, que tiene esa idea de toque y un peso muy interesante. Sastrería, entonces sastrería puede ser la tradicional que se les mostré a ustedes, más flat, con textura, viscopole, es muy interesante para sastrería en jeans, la tenemos en versión PT también, y el deslumbre cuando me acordó de una sensación primaria muy buena para hacer pantalones ajustados, sobre todo si vamos a pensar en Fleur, por ejemplo. Sastrería y fluidez. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos del Everest, el Max Skinny Black. Y Olga, que ustedes muchos lo conocen, que tiene un valor agregado, que es el Black Shine, que tiene un toque acetinado con un brillo interesante para hacer las camisas. Entonces, superelásticos. Cuando pensamos en los superelásticos, tuvo una lesión, una evolución, triple dry, ahora el triple dry, ahora con PT, dos de bielástico que son triatlo 360, en la versión PT y con hebra negra. Diferenciado, porque me encanta, es que el primero, que se resaca Megaflex, una construcción chevron con espina de pescado, para estar recordando formas que son consagradas, muy interesantes, original, Obra Black y Kayara Megaflex. Ahí empezamos a hablar de algunos nombres en japonés, Kayara, con la historia que les comenté de Burberry, o sea, tela que tiene esa cara de como más pesado, pero por el nombre, porque ellos tienen ese reflejo de las telas japonesas. Base 100%, Urutao Dark, Kaihara Denim y Kaihara Brooklyn. El resinado, tres versiones de Sakamoto, pues con resina transparente, azul o black. Aspectos de cuero, entonces ya usted ya lo conoce, New Mirror, no sé, para hacer los tops y chaquetas con aspecto de cuero, pero el que robó fue el Bioleda, porque tiene una terminación de cuero pero a base de arcilla, el producto más natural y va a regular la temperatura, es un regulador térmico. Editoriales que ya salieron. Primero me gustó la Vogue Portugal de colocar The Voyage Ici, donde tiene esa idea más mística que condice con el tema. Varias imágenes son conceptuales, pero reflejan todo lo que fue dicho. Vogue británica de julio, con algunas piezas comerciales, como el Code modular, la idea de los chalecos, Marie Bisset,
pero dela para no o con el saltinho mais de logotipo de ella, sino sincretizado. más, un E poquito a más cor mais clara. descentralizado y el cuello más alto. Ela é americana agora de julho, o Ahora aspecto de es couro americano de aparecendo com julio, muita aspecto de cuero força. apareciendo con mucha Mostrei essa fuerza, imagem para mostré esta vocês lá imágenes em aquí inspiração e ela en já está inspiración, aparecendo ya nos está editoriais, apareciendo los opulência, editoriales volume nos con ombros. opulencia, E volumen a en los Marie Claire hombros, de imagen agosto, Claire de chinesa, agosto aonde tem China, essa donde ideia tenemos de esta ter um idea de terroso bem tener un profundo. terroso E quando a gente fala profundo. de uma Cuando mulher mais hablamos de una contemporânea, mujer se más quer ou não quer mostrar o contemporánea, corpo, si aqui quieren essa mostrar el brincadeira cuerpo, dela tá esta mostrando broma o de que corpo está mais mostrando el profundo. cuerpo. Campanhas com essa narrativa. Campaña con esta Coleção da narrativa, Fendi, pontuando as colección de fe, alfaiatarias, mostrando la elegância. sastrería, Essas elegancia, botas mais y estas alongadas botas más aparecendo com largas vestidos mais apareciendo con vestidos ajustados. más ajustados. Da coleção da En Ports, a colección ideia de de um ports, degradê em un azul, a degradé en azul, alfaiataria com contraste de sastrería costura, con um contraste de look casual, costuras, mas un essencial, a look camisa casual, branca e uma presencial, la calça camisa cargo com blanca, zíper. un pantalón con Tom Ford, ele apareceu quando a gente falou, comfort, mostrou cuando algumas hablamos, imagens, cuando então a campanha dele hablamos de las tem um peso imágenes, forte aqui, tiene mucho peso principalmente aquí, por conta sobre da releitura todo. que foi feita. E a Hacer toda la Europeana não relectura y la podia ficar europeana atrás. no podía Notem quedarse a atrás. simplicidade Bien, la do editorial simplicidad del e das peças editorial y de realmente la para pieza es mostrar realmente para peças mostrar básicas, mas com las piezas poder básicas, luxuoso que vem por pero con conta poder da lujoso que qualidade do esté tecido por e da causa de la costura. calidad de la E a tela. gente passa para o saudação, Y segundo saludos, tema. saludos. Quando a gente pensar nesse tema, a gente vai pensar no global, Y a vamos a gente vai pensar en lo pensar global. nesse Después hibridismo vamos que a a ver gente ese está tendo hibridismo de que estamos teniendo comunicação de de culturas, comunicación de aonde tudo culturas, cada de que vez todo mais está cada vez interligado. más está Tem algo que interrelacionado. é uma Es musicalidade algo que es dentro una desse tema que musicalidad vai dar dentro de um ese ponto ambiente muito y que va a gostoso, dar soft, un gusto aonde a muy, gente vai un ver aspecto muy marcas agradable. Vamos a brincando com ver a história marca da jugando música, con la historia até de la porque agora música, está fazendo incluso 50 porque ahora anos está do haciendo hip hop. 50 años de Então, hip hop. muitas coisas vão Entonces se muchas juntar cosas aqui, van a até juntarse os aquí, movimentos incluso los artísticos, movimientos aonde eles artísticos. vão olhar para aqueles ¿Eh? xadrezes tradicionais e vão falar: Donde esos precisa ser ejercicios de tão show y van a tradicional decir, assim? eso precisa Vou ser tan colocar algo tradicional, vamos a diferente colocar aqui. algo diferente Vou acá. passar o vídeo e Voy a já pasar el volto a falar com video y vocês. vuelvo a hablar con ustedes. Pessoal que está em pé, tem um Entonces, los lugar que aqui, estén, se hay alguém un quiser lugar ficar, por favor, por não tem acá, si problema, alguien pode quiere ficar agora. pasar. Então, quando a gente fala dessa Bueno, cuando saudação, né, hablamos de saudar, ese a gente saludar, pensa na nosotros inteligência global, a pensamos en la gente inteligencia pensa global, la de como as coisas interconexión, de cómo mudaram, las de como cosas hoje a gente tem cambiaron, de muito mais cómo hoy contato tenemos com mucho outras más contacto con otras culturas têm culturas com a nossa. y otras culturas A con la gente pensa nuestra. na energia do Nosotros pensamos en la coletivo, energía de lo ações de colectivo, bem-estar, acciones de esportes bienestar, praticados na deportes natureza, practicados en la arte e naturaleza, música vêm arte y música vienen complementar a a complementar ideia do la idea coexistir, quando a del gente fala que duas coisas coexistir. não podem ocupar o mesmo lugar no Cuando dos espaço, cosas no pueden mas aqui a gente vai ocupar el pensar mismo em lugar, el mismo elegância espacio, e pero casualidade e ahora vamos a coexistência. hablar, sí, pero ahora vamos a tener, sí, elegancia Momentos y importantes, casualidad experiências mais al mismo ainda, a tiempo. pegada do boêmio, agora mais do que Entonces, la nunca parte del acredito bohemio, nela, muchas depois aí más, de tempos creo confinado, essa mucho vontade más, de sair, de estar ao esas ar ganas de livre, de salir, estar de em estar al contato com aire libre, pessoas estar en contacto queridas. con personas queridas. Senso de humor sempre Senso de bem-vindo, humor, muy valor do bienvenido, el artesanal. valor de lo A gente falava do artesanal. artesanal há Cuando muito hablábamos del tempo atrás, artesanal hace ele mucho era recrutado, tiempo, depois era ele como passou a reclutado, ser después mais pasó a kit. ser más Agora, quando a kit. gente fala do artesanal, você Hablamos del recebeu uma artesanal, peça que foi recibiste una feita à mão, pieza que que fue tem um hecha a mano, bordado, que é tiene un praticamente um bordado, es luxo. casi un Ele lujo. pode ser um tema Puede ser un inovador, tema principalmente por innovador, conta sobre da todo por hibridação. causa de la Se a gente hibridación. pensar, Si natureza pensamos é o en pano de fundo. naturaleza, Mas es aqui el a gente paño de fala de fondo, uma pero acá versão estamos mais hablando de una western. versión más Essa calça da western. Ralph Lauren eu Esa coloquei há pantalón de 2 Ralph meses Lauren atrás, lo quando coloqué foi hace 2 meses apresentado. cuando fue Ela foi presentado. lançada essa Se semana no lanzó valor esta de semana como $1.200. $1.200. A ideia que a gente Lo que tem nosotros aqui que tenemos dos aquí seriados,
Para de quem las não series, que es lo que assistiu, no para quem vio, ama jeans véanlo, a também, que le gustan los que é jeans Daisy también. Jones and the Six. Daisy É Jones uma and the série Sex es muito una legal, serie muy passada nos anos interesante con 70, base en los años aonde tem 70 muito que jeans e muita hay muchos inspiração, jeans y principalmente mucha em inspiración, patchwork. sobre todo en A gente patchwork. vê uma Nosotros probabilidade vemos muito una grande de um probabilidad muy aumento das grande de viagens, aumento de los porque é viajes y cósmico. aquí el É um cósmico hotel, é o es primeiro un hotel hotel, el em primer construção hotel 3D do construcción mundo, que 3D fica em del mundo Texas. que queda Ele en nem Texas. foi, não está pronto, Ni no mas está o pronto, Classic pero Bookings vamos a teve, hablar, as los reservas já bookings, estão las sendo reservas ya feitas. están siendo hechas. Pode ter um lado Puede tener un minimalista, lado mas aí hoje já minimalista, os pero la tecidos prioridad têm uma las pegada telas mais que tienen natural, principalmente o linho. un mirado, un A agarre más ideia do natural, la natural, idea de lo retratar a natural, natureza na retratar la peça, naturaleza en la inclusive pieza, estamparia. incluso E en quando a gente estampado. pensar nesse Cuando tema de pensamos en este interconexão com tema, a son gente, interconexión ele con vai ser nosotros, refletido que va a muito ser na nossa reflejado mucho casa, en nuestra principalmente casa. quando a gente fala de saudar, Sobre ter todo cuando algo hablemos de mais saludar, tener antigo, ter algo más algo mais de madeira antiguo, para de ser mais madera, aconchegante, que sea mas más principalmente se a acogedor, pero gente está na sobre nossa todo casa, que estar algo que foi um en tu antepassado casa, muito especial. algo que fue muy Na especial. parte das estéticas, atravessando fronteiras, o étnico vem Lo com muita étnico força, viene con cada mucha marca fuerza com de sua cada maneira. marca a Temos su marcas que forma, têm esse tienen DNA marcas que tienen ese etno-lavado ADN e elas sim têm y um que DNA forte, sí, cada tienen un vez mais ADN fuerte, revelado. cada vez más O revelado. convite Un aconchegante é convite muito essa interesante, ideia de se mucha sentir esa idea de que abraçado, estoy seja por sentirse um lenhoso, abrazado seja por por uma algo manta medio e as helado, por peles, una lana, obviamente, quando eu por una falo de manta y pele, las pieles. Cuando nesse las momento de pieles, en este momento, 2023, estou falando de 2023, peles estoy hablando de falsas que pieles parecem que ser peles parecen verdadeiras. pieles, pero que son sintéticas. Actividade, a pegada Eh, esportiva, ela vai el ter uma lado pegada deportivo esportiva, va a tener un mas ela ao agarre mesmo tempo deportivo, vai pero ser al mismo tiempo va a sofisticada ser e elegante. sofisticada y elegante. O tempo de mudança, El esse tiempo time for de change, que eu cambios, amo ele, que é a gente it's time for colocar change, esses me gusta, porque elementos no estos esportivo, com cores elementos mais fortes, deportivos, misturadas com os con terrores, colores más ter uma fuertes reverberação mezclados con muito grande ali para os terroces y está reguladores, para passar esse repercutiendo conceito mais mucho para pasar despojado. ese concepto más despojado. Artístico, tudo a ver com o lado da música também, Con el mas a lado, gente tem todo ver con el lado de inserções la de música, cores, pero de tenemos listras, é inserciones de colores, importante de isso, é fajas, básico no líneas, DNA es de muy várias marcas. importante. E o folk and roll, Y que é el uma folk, pegada y este folk, mas tiene ao el mesmo tempo folk com and roll. musicalidade. E boemania, quando a gente falou do boêmio, isso Cuando aqui se hablamos encaixa. del bohemio, Essa esto se visão mais encaja, esta setentista, versión, principalmente quando sai do sobre verão e todo entra cuando no salimos de inverno, verano, pode ser entramos el usada invierno, e puede ser está sendo usado y usada está por siendo grandes usado marcas. por grandes marcas. Cool Classic é o lado minimalista dessa El clásico es narrativa, el lado más onde não vai fazer minimalista, preconceitos, que ya les priorizar comenté, imagens mais priorizar naturais envases naturales e raízes y artísticas, raíces aonde a gente artísticas, pega algo donde que seja muito vamos voltado de uma algo cultura que muy trouxe e volcado en la interpretar isso cultura e através das interpretarnos a roupas. través de las ropas. Restart cultural. Restart Adoro cultural. essa parte da lâmina também, Me gusta porque esa a parte gente de la teve lámina uma porque nosotros tenemos hibridação una de vários tipos de hibridación de varios cultura que tipos podem de ser aquí, refletidas em peças ou em que puede ser customização. visto en E piezas o sentir a customización pele, y sentir realmente la ter piel. esse De toque do hecho, tenemos aconchego. ese toque del acogimiento E o antigo y el remasterizado. Pode antiguo até ter uma cara meio remasterizado puede tener una pastoral, cara meio medio grunge, mas pastoral, ele vai para um lado mais pero va a un terroso. lado más E o de habitat color natural. tierra Quando eu y mostrei o hábitat Favo para natural, vocês como lo naquele mood mostré, board, que ele es vem muito de el mood encontro board, viene da muy de gente encuentro pegar algo con natural e agarrar dar por algo e natural digitalizar, y assim como digitalizarlo, paisagens e así como nuvens também. paisaje y nubes. Na parte das cores, vai ter um lado Colores van a artístico, tener un lado aonde o artístico vermelho donde ganhou el muito rojo destaque, empezó a mas ganar nos mucho primeiros destaque en lançamentos de los primeros inverno. lanzamientos de invierno. E quando a gente Y pensa na cuando outra parte da pensemos en la otra cartela, parte de esse Bright Berry Gold, juntamente este com o Pale aquí Banana, junto vem con Pale ganhando força Banana están também. ganando mucha Na fuerza. parte dos En shapes, la os parte de la bralets, formal shapes diferente do en primeiro tema, bralets, aquele que tem um ar ainda mais diferentemente de la que tiene sensual, un aire más aqui a sensual. brincadeira vai ser usar o Aquí el bralette juego está usando principalmente el com bralette camisas junto con brancas, camisas a blancas. ideia de um La shape idea mais de arqueado tener está na aquí un parte do poquito más peitinho, arqueado en la parte del as pecho. camisas brancas Las que camisas aparecem blancas aqui empiezan a muitas aparecer vezes aquí com mix muchas de veces linho con para un dar esse ar mix de mais lino natural, para darle sem a ese preocupação toque de ser natural, flat. con Hoje em la dia tá preocupación de ser amassado, é flat. muito mais Hoy interessante. está un Para o poco más arrugado, masculino está más aparecendo interesante com o para masculino, conceito de están big apareciendo front, conceptos de como se Big fosse Front, aquela camisa como do ves, smoking, só que numa camisa del base mais smoking, pero natural. una base más natural. Camisas listradas, Camisas independente de con ser o azul rayas, entre que tradicional sea el ou o azul vermelho, tradicional o elas el vão vir com rojo, muita van a venir força. con mucha fuerza. Brincadeiras para ser usada com Juego para ser vestido, esse usado aqui con no caso é da vestido. Edro. Aquí A es de ideia de um Edro, la blazer de idea de linho un e uma camisa blazer listrada, ou de até
lino con camisa a rayas o juegos geométricos que van a aparecer. Color shirt, base natural, es la esencia, puede ser una versión western, puede tener algo de atado en el cuello, puede ser que
La versión de camisa jeans puede ser una versión western con un aspecto más discreto, pero el concepto de western continúa. Me gusta la imagen del centro, no sé si ustedes consiguen ver, pero tiene un recorte diferenciado y las versiones en patchwork con juegos de azules. De la parte de los tops puede ser una versión de una camiseta donde tenga esa parte más, una versión cola con un lazo atrás para tener un romantismo. Y me gustó este aquí de Free People con, perdón, ahora fue más abierta, más tipo trapiezo y tiene así como el dobladillo aquí deshecho. Entonces los chalecos pueden ser en la versión black, una mezcla con pelos y piel para tener un aspecto de más acogedor, pero con ligeras reguladoras. Y el chaleco, aquí tenemos este look total jeans y el otro un poquito más escondido, donde tenemos el chaleco jeans por arriba de la camisa, chaleco jeans, jacket o jacket. Esta camisa puede ser como la colección de Stella McCartney, con un logotipo en la parte frontal, en la parte del centro. Me gustaron los recortes y al final la colección de Silver Lake para ser combinada con el mismo color de la camisa, el pantalón y la camisa para mostrárselos. Parte de arriba y de abajo con la misma tela, con mismo peso, todo igual. Rider Jacket. Y cuando hablamos de la chaqueta para esta narrativa, evidentemente puede tener un bolsillo en Kings o con la reguladora en la parte de atrás. Entonces, trabajar un concepto más rústico, entonces cortes ahí un fluido, pero tiene una tela por bajo que es bien más revelado cuando lo damos vuelta a la pieza. Y esta fue lanzada la semana pasada en Estados Unidos, en que tenemos el estampado hecho en el propio jeans. Color jacket, puede ser una idea de estampa, como tenemos en la colección aquí de Etro, en el centro aparece jeans, pero en realidad no lo es, el Loewe, y esta que es la tonalidad de mostaza que les comenté antes con ese degradé. Bomber jacket priorizada, en versión escala, puede ser blanca con un aspecto más deportivo, con detrás de tierra azul. La versión de chaqueta biker con el presente en la colección aquí con denim y marcas populares también entrando con cinturones más grandes. La idea es con los procesos de lavandería más agresivos o en black como tenemos aquí en la imagen central. Reworked jacket, algunas piezas son muy especiales. Cuando hablamos de ese reworked, pues una pieza que vamos a customizarla, puede tener un valor emocional. Me gustó del web, tiene la mezcla de colores, no solo en el cuerpo, también en las mangas. Cuando vemos esa visualizamos, pues esa simetría se encajó muy bien. Aquí en Levi's tenemos pedazos de camuza que vemos la parte de aquí. Y la última donde tenemos el patchwork de estampas. Un blazer color. Aquí la prioridad tenemos tonalidades de color tipo terroso, no puedo meter un verde, pero pues un terroso puede ser una tonalidad de arena. La idea de usar la base que traigan esa idea del cotelé, sobre todo de Max Skin, súper interesante, o el concepto más étnico con ese cuello mohawk. Denim Blazer apareció en el primero, el segundo y va el tercer también. Puede ser coordinado con un pantalón flare o batcat más claro en la colección de Stella McCartney con la sensación de acogimiento con ese matelacé y en la colección de Gucci donde entre un zoom para que ustedes vean toda la parte de terminación y abotonado diferenciado. Ahora vamos al trench coat, ya mostrándolos en editoriales de moda, en Vogue británica de junio, como otra de la Vogue británica, pero con patchwork de la colección de Stella McCartney, con piezas que están ganando editoriales y me gusta la del centro también, que puede parecer tradicional, pero tienen un traspasado en la parte de atrás. Entonces, la elección de la tele va a ser muy importante aquí.
Minifalda pude ser con estampas, la colección de Ethos que apareció en Harper's, de la colección de Louis Vuitton, donde tenemos un destaque, que esto aquí hace parte de la belleza, la última decoración de ellos, de Estados Unidos, era lleno de tags, colores, aquella como de para valija de viaje, y después Fend con el bolsillo más grande. Mid faldas. Entonces, en jeans que tiene un abotonado adelante y recortes de la parte de arriba, en la versión de traspasados e ensobrado en la parte central, que va de acuerdo a lo que le dije la primera vez, pero tiene un bolsillo, versión cargo. Versiones de maxifalda con la idea de mezcla de colores más tradicional y más abierta, pero en este caso, por esta, por ejemplo, nos arrastra por el pecho. Shorts me gustó, este es de la colección de Prada que estaba en agosto cuando lo vi, que es una marca australiana, mucho éxito afuera, también Estados Unidos, un teaspoon. Y cuando veo, de hecho, es una especie de canutitos bordado en la base de jeans y parece que este tema por ahora está priorizando las cinturas más naturales en el lugar correcto. Bermudas, entonces diferente del primero, la opción de cargo es totalmente intencional. Las bases más naturales son las más indicadas. Tiene estos juegos, tiene una base de arena con un cordón, con alguna en amarillo, marca la diferencia. Versiones de slim con el lace up. O versión coordinado con aquella chaqueta, aquí el dobladillo cuadrino con una franela y parece aquí en una versión más slim cargo en el white denim. Versiones straight para este tema. Vean el lado de sastrería muy fuerte en estos pantalones. Las versiones de denim straight con bloques de color, le colocaron los arreglos en las rodillas o una forma más tradicional. Las versiones de pantalón jogger, comenzando por la primera porque parece que no, pero está lleno de información. Es una jogger. Nosotros tenemos la idea del regulador en la parte de arriba y el detalle del elástico en la parte de arriba y el regulador en la parte de abajo también. Y la colección de Sever apareciendo de una forma más tradicional y otra pieza de Moncler para mostrar esos visuales. Hay un verde, pero hay con un poquito de fluorescente para agregarle al look. Cargo color, los verdes priorizados aquí en las imágenes de las laterales. Voy a hacer un poco de zoom en esta última para mostrar que el bolsillo es interesante. Es más, está un poquito más girado, esta idea de tener un pantalón cargo, pero para ser usado con piezas más románticas. Denim cargo puede ser en una versión en la que la tela tiene una fluidez, como Brunello Fusinelli, pero creo mucho en el patrón de rayas, ¿no? Aquí en la colección de Kenzo, un poquito más natural, priorizando el azul de la pieza. Versiones de calzas de pantalones de sastrería. Creo en ella para esa narrativa, sobre todo de los colores de arena y tierra. Y para el segmento masculino nos aparecen en tonalidades claras, priorizando las bases más naturales. Y en las versiones que nosotros aquí les comento, las marcas están usando conceptos de sastrería en jeans pero los grandes sastres ahora quieren colocar jeans en su sastrería. Las terminaciones cada vez más importantes. Este es de Milano. El pantalón y el detalle. El pantalón flare, el flare, que era el potencial, que era aquí en la editorial que apareció en la revista en junio, que estampa que ustedes ya vieron el primer material, la acción de Ulla Johnson con los botones aparentes, con esa cintura más natural. La última imagen no es la imagen de editorial, no es imagen de piezas de la marca, era la fiesta que el viejo stand dio y las modelos que fueron ya estaban usándolo, las piezas del invierno. Entonces tenemos flare en rojo, como ya les comenté, y en este otro concepto.
pontos importantes aqui. Cosas Nessa da importantes Eula en Johnson, que era Wackel, Eula metida, Johnson, entrou nas que marcas, entró en nas las grandes marcas, en las magazines, grandes magazines, amarração fíjense natural ese atado coordenado. natural, A última coordenado imagem, también, la otra priorizando imagen, mostarda priorizando el com todo, com a mostaza, con sensação de look, conforto con da sensación de pele. confort E de quando eu de falo para piel. vocês Y que a cuando gente les pode digo que recriar algo que podemos já existe, recrear algo que ya então assim, existía, batendo o olho, fíjense, nossa, parece um aparece, xadrez, parece un mas aqui a gente ajedrezado, tem pero en uma realidad brincadeira tenemos un diferenciada. Então a gente juego construir diferenciado algo de que já formas existe. y es de la Burberry desconstrucción fez de isso. algo que ya teníamos y que lo hizo Burberry. Essa não é da Burberry, gente. Esa no es de Burberry, pero es para Denim mostrarles. White. As Denim versões White, tradicionais entonces aqui, versiones tanto na tradicionales, coleção tanto do en la Cucinelli, colección, editorial mostrando aquí peça da editorial Stella mostrando la McCartney, pieza de Stella assim como essa McCartney, segunda, igual que la aonde a gente tem segunda, esse que bolso también bem tenemos ese bolsillo pronunciado. bien pronunciado. O vestido El camisa pode vestido ser uma versão camisa em puede ser jeans una com versión blocos de en jeans cores, con pode bloques ser de no colores, vermelho puede com ser en el mangas rojo que con fabulosas, mangas mas o tecido voluminosas, aqui pero la priorizando os tela naturais, prioriza assim lo como natural, esse último. igual que el último. E o All-in-One. O Y el All-in-One da One All-in-One, Teaspoon com aquí fechamento em tenemos el zíper, One com a Teaspoon con ideia de cierre con estampa un também na zip, la coleção da idea de One Teaspoon e estampa, a versão de también One jardineira Teaspoon e y editorial de novo. jardinera, el No editorial. grupo dos detalhes, El grupo só de los para ninguém detalles, para esquecer, que nadie se bolsos olvide, aparecem aqui com força, aparece en la seja para bolsillo o muy masculino fuerte para ou para o masculino feminino. o O femenino, conceito do el western e concepto a del western manuserração lace up. y Não ese precisa ser no lace próprio up, no tecido, precisa pode ser ser até el aquele propio rabo de tela, puede rato ou ser un material poquito que acamuçado. algún material en Falando gamuza. de estampas aqui, Hablando de os geométricos estampas, los dispararam nas geométricos primeiras dispararon saídas la de primera inverno, salida de tanto na invierno. coleção da Desde la Chanel, colección de etro é o Chanel, DNA da esto es marca, el ADN e de a la marca. ideia Y do entonces xadrez, le a da el Burberry já tinha ajedrezado. colocado Burberry isso ya nos había desfiles, está colocado esos aparecendo desfiles, nos está editoriais, volviendo los essa brincadeira editoriales, mais artsy. este juego No más grupo dos arte. tecidos En aqui, los falei grupos de da las camisetinha telas, otra listrada, vez, tem las a versão camisas campeiro, a tanto no rayas, azul el campeón quanto tanto no en el vermelho, azul y não en el indicaria rojo, só para no camisa, indicaría para solamente para vestido já camisa, para serve vestidos também. también O sirve. Barbuta Wraps é uma tela Entonces, diferenciada, Barbuta muito Wraps es interessante para estampa diferenciado, muy digital. interesante para estampa digital. Pensando em Ahora fluidez, vamos a hablar o en Viscolino fluidez. Eco, todo Biscolino mundo Eco conhece, también dá todos lo peças bem conocen, de piezas muy interesantes, interesante, assim como o Mixlinho. igual que Mixlino, Pensando na y sensação do la conforto, sensación de duas versões do confort, Lacoste, versión de la o Mega Porta, Flex Mecha Indie e o Flex Dark. Indie O y el Olinda Dark, ele Dark, vai ter o o Linda efeito mais Dark, que va a tener liso. un efecto más liso. Na versão En la Comfort, versión o Comfort Rigid Denim, que já tenemos tem essas Hitch listras muito Denim con interessantes, esas muito bom para rayados ya muy calças, mas para os macacões interesantes, também. pero Duas para versões los do overoles Everest, también. tanto o Dos Mega versiones del Flex Everest, quanto o Black Mega Mega Flex y Flex. Black Mega Flex. E as versões 100%. Y O Marrakech 100% Eco PT, Marrakech, o Eco Montana Eco PT, e o Montana Sarkozy Plus Eco y Fortes, que é Sarkozy Plus uma base Fortes, ideal para as peças que mais ideal decoradas, mais para corridas, como aquela do para Margiela. piezas más golpeadas. Falei da ideia do Hablé de la cotelê, idea amo essa del base de tecido, cotelé, tenho y me peça com ela, gusta que é o mucho ese cotelê tipo de pana, peletizado, que es ele el tem essa sensação peletizado, realmente tiene de textura, sensación de é textura, interessante para es coletes, é interesante interessante para para calçoide chaqueto, também. Na para parte dos chaleco editoriais, y me chamou muita para atenção. chaquetas Se eu también tiver que fazer um editoriales. Si ranking tuviese que hacer do que un mais ranking de lo começou a que más aparecer empezó a em aparecer editoriais de en moda e editoriales de campanhas modas desses y temas, eu acho que campañas de ele este sai na tema, me parece que frente. este sí que Então eu vou a puntea. Rappers Bazaar Entonces, Britânica, com todo Rapper, esse ar de Rappers, Bazar casualidade. Británico, este Look aire de bem jeans casual, fora a camisa, mas o que es detalhe de un contraste, detalle de a ideia de contraste, la estampa, idea de mostrando trench estampa, coats, mostrando inclusive em el trade bases coat, leves, não precisam ser inclusive só em en bases bases leves, pesadas. no precisa ser Vogue bases britânica com pesados, agosto, Vogue toda essa británica, qualidade, agote, mas esse fio de pero de sentir a esa pele, idea de a ideia sentirse das la tonalidades piel, terrosas de los e tonales o tipo jeans color de black tierra, encaixa nesse tema y também. todo eso se encaja Estou en este falando tema. isso porque eu falei Estoy muito diciendo da es vez porque hablé passada e as mucho de pessoas la vez não sei pasada, se si la persona quiere acreditaram. saber si de hecho yo Vanity creí en Fair ello. agora de julho, Ahora vamos a ver fazendo uma Vanity matéria Fair, imensa una sobre 50 materia anos do enorme hip sobre hop, tem tudo a ver com essa 50 años parte de hip hop que artística do tiene que ver con tema. esa parte artística del tema. A Vogue US, ela Vogue fez um y trabalho Estados muito Unidos interessante sobre as peças hizo da un Burberry. trabajo muy Tudo que interesante vocês con estão trabajos de vendo é Burberry. editorial de Nosotros es revista, editorial mas de todas as revista, peças pero são da todas las Burberry, piezas son de incluindo Burberry, os patos que foram incluyendo los estilizados patos e os xadrezes. estilizados y el ajedrezado. A gente fala aqui de uma revista Hablamos de una chinesa, revista onde tem a china que casualidade, tenemos la tem o detalhe casualidad, el também, detalle, mostrando a sensação de mostrando la aconchego e sensación terroso. del terroso y E indo para as acogimiento. campanhas.
Y para la campaña quando eu de falei Dior, que a mesma cuando yo coisa pode dije lo mismo coexistir com puede, una elegância e cosa puede existir, casualidade, Dior ser retratou casual y muito bem elegante, isso. Dios lo Muito dejó jeans muy na claro, coleção muchos deles, jeans en mas sus aquele jeans que a colecciones, gente fala pero assim, el jeans que poderoso, decimos elegante, poderoso, que geralmente elegante, consegue ser que de hecho consigue autossuficiente. ser Não só para o autosuficiente, no feminino, solamente para el para o femenino, masculino para el também. masculino también. A coleção da La Burberry, colección esse de sim é o Burberry, editorial este sí es el deles, editorial para o propio de Burberry feminino. para femenino. Para o masculino, Para mostrando essa masculino, ideia mostraste esta realmente de idea proteção de de conforto. protección de E confort na coleção da y la Tuts, com colección de peças bem tus con, comerciais e tots atemporais. con muy, E a gente colecciones muy passa para atemporales, comercial. expansão. O Y ahora nosso vamos a último tema, expansión, el vou último rodar o tema, vídeo voy a para hablar, hacer mostrar un para video y ya vocês. vuelvo a hablar con ustedes. Experimental y simplicidad, excentricidad y experimental es fundamental para estos jóvenes que son más osados, que están acostumbrados a abrir cámaras. No son solamente los de 15, 16, 19, 20. Esta generación de 4 o 5 años que están viniendo parece que viven en YouTube, inclusive sin que tengan acceso en YouTube. Cuando hablamos en este tema, estética va a ser fundamental para ellos. Estar vestido con cierto estilo es más importante. Los cuentos de hadas encajan aquí, pero va a recordar que todas las historias de cuentos de hadas tienen sus brujas malvadas. El estilo no gender, genderless, estaba como en los costados, en los lados. Hoy en día ya no está muy bien posicionados en el centro de las tiendas. Es una realidad, no solo en las tiendas, sino también cuando vamos a hacer búsquedas en los sitios web. Ficción, realidad, joven. ¿Pero qué es ser joven? ¿Es tener 15, 20 años o ser joven hasta los 60? Entonces ya lo comenté y lo repito, no es la fecha, sino como uno se siente, nuevas tecnologías que son importantes acá, nuevas profesiones están apareciendo y otras vendrán, aunque ni siquiera las imaginemos. El mood board de esa narrativa es muy el movimiento, donde podemos pensar la vitrina, el joven, como si fuera visto en una vitrina. La colección de Copernic que tenía ese Cyberdog y están siendo parte de los editoriales de revistas. Para los jóvenes pensaba que era un Cyberdog. Para mí, yo lo miré y me recordé el Walkman que tenía ese tono amarillo. Cuando pensamos en colores, van a aparecer en colores, cabellos coloridos, pero cabellos con estampa también, con estampado metalizado, con mucha fuerza para esa narrativa. Y ya les dije que está bien posicionado en las tiendas en ese momento.
realidade e ficção, realidad y tudo cada vez mais ficción, todo cada misturado. vez más Para este mezclado. tema, as Para este estampas, tema, las principalmente a estampas, Lover, sobre principalmente todo estampas el coloridas, são Lover y super las estampas, son interessantes. muy interesantes. Peças mais surradas, mais Piezas más detonadas. Quando a gente fala desse tema ser gastadas. jovem, falar Cuando rebelde sem hablamos causa, de ser né? Sem rebelde causa, sin assim. causa, Aqui é uma aquí ativista es una chamada activista Isabel, que se que ela llama sentou Isabel, que realmente se numa pedra de sentó en gelo una para piedra de fazer hielo uma para hacer manifestação una no Festival de manifestación Sydney. en Quem é Sydney. jovem? É quem ¿Quién quer es ser jovem. joven? Então El pode que ter quiera cabelo ser branco, joven, pode ser puede tener 70 cabello anos, mas é blanco, o 70 espírito de años, cada um. pero es el espíritu de As cada uno. versões do Kid Las Out, versiones aqueles Kid adultos que Out, têm ¿no? essa Aquellos sensação de adultos que tienen criança, sensación isso de está niños, totalmente eso está interligado às totalmente versões de relacionado a las cartoon, porque elas versiones de foram cartoon impressas que nos fueron desfiles e impresas elas tiveram en também primeros en los desfiles y protagonismo tuvieron un não só nas protagonismo lojas, no mas solamente en las tiendas, principalmente na sino parte dos sobre todo calçados en la nessa parte primeira de saída de calzados en inverno. esta primera salida de Quando a invierno. gente pensa nas Cuando hablamos de estéticas, las um estéticas, devaneio un imaginético, devaneo onde a gente vê imaginario donde peças com podemos ver distorções, sim, elas piezas estão con sendo distorsiones, sí, reproduzidas. están siendo reproducidas. Brisa fresca, Mm, peças Brisas frescas, extremamente detonadas. piezas muy zurradas, Vida própria. Quando a vida gente propia. pensar Entonces, cuando em itens pensamos corriqueiros do nosso en dia a cosas dia, corriqueras del pode día a día, ser uma sacola me de puede mercado, ser una pode bolsa de ser um uniforme mercado, com un muita cor, de um uniforme con mucho garim, de alguém que color, esteja alguien que sinalizando o está trânsito. indicando el Pode tránsito, ser um puede mercado que ser tem el uma embalagem mais mercado que tiene un chamativa. embalaje ya más llamativo. E-boy ou Eh, e-girl? Aqui a y gente boy fala o girl, muito aquí dessa ideia hablamos de de esa não ter idea de gênero. no tener E género. o Club Kids, que é Y el realmente um club, movimento onde que es pessoas el têm movimiento de las realmente personas, uma tienen cartilha de como usar aquilo. una idea de cómo usar Class eso. Crew, Y acho muito importante, porque este quando a de gente está aquí, falando do Class inverno, é Crew, o cuando hablamos retorno de deles invierno, das aulas es la nos vuelta Estados de Unidos e ellos na a los Europa. colegios Então, esse conceito do en club Europa, vem Estados muito Unidos. forte, Entonces este reforçando concepto a viene muy importância das bombas. fuerte sobre la importancia de las O bombas. ataque de arte, principalmente Entonces, com efeitos glitter. Art Attack. O uniforme. O uniforme ele vai El entrar aqui, só que uniforme ele vai ser entra aquí, pero va a diferente ser diferente do primeiro tema. del primer Ele vai ter tema. um estilo Va a mais tener un único. estilo más E os único. remendos em Y alta, los principalmente blocos de remiendos, sobre todo cores. bloques de colores. Deixa pra lá, Nevermind. Quem não vai lembrar da Nevermind, capa do ¿no? disco do Nirvana? Mas El é disco essa de Nirvana, ¿se mistura de acuerda? A veces roupa esa onde mezcla você de não ropa tem uma donde no preocupação com o que tenemos o una outro está pensando preocupación que você con lo está que está usando. pensando el Você vai otro. misturar da Vas a maneira que você achar mezclar melhor. como te Se forem parezca peças que foram mejor. achadas numa caixa Que do fueron Exército da Salvação, encontrados en tá una tudo caja de certo, porque salvación, está quanto todo mais bien, no misturar, importa, porque melhor. cuanto más mezclado, mejor. Bubble Flow, quando a Un gente Bubble pensar nos Flow, cuando matelassês dentro empecemos a desse tema, en ese eles tema, vão aparecer nas van a buffers, mas aparecer eles en vão las ter buffers, pero uma van a variedade de tener una estilos muito variedad de maior. estilos mucho más Notem que ele grandes. aparece na Fíjese que calça e na aparece en mini el saia. pantalón y en la minifalda. E rebelde com Y causa, rebelde con realmente roupas causa, que falam, de não hecho, ropas que protestam, mas hablan, ousado. protestos más osados. Like a Mm, Lego, como se fosse um Lego, Como si peças fuese un modulares. Lego, presas modulares. E os efeitos do Y cartoon, los dessa efectos ideia do del cartoon, o movimento desses cartoon kid o out, cartoonish, esses adultos que ainda esos gostam de adultos que coisas que ainda les fizeram gustan parte cosas que da sua fueron infância, partes mas de su principalmente da sua infancia, adolescência. pero sobre todo su adolescencia. Conto de fadas. Quando a Cuento gente de fala do hadas, cuando Cartago Kids, hablamos a del gente pensa fairy nas tale, cores esos suaves son los desse colores tema, suaves de mas tem ese algo tema, muito pero hay mais, algo vamos falar también assim, más fantasioso, que são as fantasioso, que bruxas. son las Então, esse lado brujas, mais el Evion, a gente lado tem más de desse lado. villano, A ideia, como se la fosse idea realmente como uma si bruxa, só fuese que aqui una com bruja, jeans. pero con jeans. E o caça-fantasmas, Y que são cazafantasmas, que essas son estampas que elas esas são mais estampas que van a sinuosas. tener Isso un pode poco aparecer em más de modelagem de rayas, puede roupa. ser Look modelaje de twice, olhe ropa. duas vezes. Pode ser o Entonces, efeito look do tom coreia, twice, aquele efeito de enganar os pues olhos. efecto Ou de parece que engañar a ela los está ojos. com duas Parece peças, que mas na están con verdade dos é piezas, uma pero en estampa. realidad E es una isso para o estampa. segmento jovem Y tem eso uma para el pegada muito segmento forte, joven que pode ser algo até corriqueiro como puede jornais. ser algo O novo muy arrojado, normal. então El nuevo tonalidades de arrojado, acento que seriam essas peças. tonalidades O en las novo ciclo, piezas, que el é o nuevo conceito ciclo, un minimalista concepto dentro desse minimalista tema. Mas aqui dentro eu de já esse vou me tema, pero ya les adiantar. voy Os adelantando. tecidos com toque Las mais telas con toque más empapelados, para fazer empapelado essas peças para que hacer já esas foram piezas vistas que de ya fueron básicas que vão vistas y ser básicas van a indispensáveis ser nesse tema, indispensables en este incluindo tema, os blazers. incluyendo los blazers. Vou pedir para passar um. Bueno, No grupo das cores, ahora a primeira parte colores, da la primera cartela parte de mais la planilla, intensa, de la paleta más aonde a gente tem intensa, aqui o nosotros vamos a preto, em tener el tonalidades negro, bold como en azul, o lemon e o tonalidades raspberry, también del azul, e tonalidades suaves, el lemon aonde y elas el podem também raspberry, servir muito y bem numa suave transição de que sirve coleção, mucho assim bien como para una aconteceu colección agora como a se
sucedió ahora en Marie Claire australiana, que empezó la colección toda con este juego
de más No grupo dos claro. shapes, o Shapes, Bright entra aqui, mas Bralette ele tem que entra ser mais aquí, pero tiene brincalhão, que pode ser ser uma cava mais más baixa. Na bromista un coleção da Loewe, poquito, muito el pungente, web ou con ese ainda na coleção colgante, do Moschino, o el realmente como se mosquino, fosse um de hecho, sutiã. como si fuese un Os sutián, un sostén. corsets. O corset em denim tem prioridade aqui. Corset Pode en ter um denim detalhe de puede tener un transpasse, detalle pode de ter esse traspasado, lado puede bem tener 2000, ese aonde lado tem até um de leve 2000 donde arqueado, hay un ou com degrado, arqueado ou com um o con detalhe de un assimetria. detalle de asimetría. Cropped shirt. Acredito Crop muito na shirt, força me delas, gusta mucho la seja na fuerza versão de jeans ellas com en bolso jeans rebaixado. con bolsillos Essa branca, não rebajados. sei se dá La para vocês blanca, no verem, mas sé si ela tem um pueden ver, pero vazado na parte tiene superior un ou com traspase en la muitos parte reguladores, superior como con na muchos coleção da reguladores, como en la Off-White. parte de Off-White. Versão de camisa En versión de polo. camisa Aqui, color, principalmente do segmento acá en el masculino, segmento incluindo as masculino, versões incluyendo las estampadas. versiones estampadas, A camisa em la denim para o camisa en segmento denim para el masculino segmento também é masculino forte. Pode también ser es na muy coleção fuerte. da Puede ser la Fiorucci, que ela está colección de sendo super bem Fiorucci, lembrada que lá está siendo fora, muy bien com efeito recordado, a con laser. efecto a Na coleção da láser. Dior, com uma pegada bem jovem, Dior, con una, com essa com os ese patches. agarre E bien joven diferente do que eu y mostrei lá diferente em de lo que yo cima le com a Estela mostré allá McCartney, onde arriba, tinha uma camisa donde había feminina una com camisa cristal. femenina con Valentino cristal. fez cheio de bordado a Valentino hizo calça lleno e a camisa. bordados el pantalón y la Os camisa. coletes, eles estão Y los tradicionais para esse cuellos son tema. tradicionales Pode para ser com este. detalhe de Para zíper, los pode ser chalecos num puede ser un aspecto detalle mais de amassado, zipper o un poquito incluindo o más aspecto de arrugado, couro, que inclusive poderia aspecto ser de o cuero, mirror, ou que num puede ser el conceito mais mirro, vintage. o más, un concepto más Versões de vintage. jacket. Nos Versiones de desfiles, elas foram jacket, priorizadas el no desfile rosa. se Na produjeron en primeira entrada nas rosado, en la lojas, primera elas entrada en las despontaram tiendas mais no verde. aparecieron más en verde. E a sweatshirt Y pode ser uma sweatshirt, versão pues em una jeans, pode versión ser en no conceito jeans o en el malha. As concepto peças de detonadas se encaixam bem contrapuntas, dentro desse las tema, piezas mas desgastadas se misturar o encajan conceito muy malha bien, pero com o jeans mostrar é el interessante também, contrapunto principalmente se a con gente tiver um jeans, muy regulador, uma bueno si ribana. uno tiene algún regulador. Cropped Rider. Não é Crop novo, Rider, mas está aparecendo eh, com uma frequência apareciendo con muito grande as mucho más jaquetas de frecuentes las couro chaquetas de e as cuero jaquetas curtas de y jeans com esse cortas de visual mais jeans con racer, ese com esse visual mais visual de más corrida, muitas racer, vezes brincando com de bloco de cores, carrera, como na primeira jugando e na con terceira imagem. diferentes Na colores, imagem bloques de central, colores con, puxando en mais para las o dos de verde los e dando lados. um efeito Y en de el sobreposição central, na un parte da branca. efecto de sobreposición en verde. Rider. Tem misturas aqui Rider, interessantes. Pode mezclas ser mistura com interesantes, pueden ser tweed, pode ser mezclas, corte a fio, un pode ser corta como hilo aquele breeze que eu o mostrei ese para bris vocês, que les mostré peças a bem ustedes, detonadas, piezas como na coleção bien da Alex. desgastadas, como la colección de A Alex. jaqueta printed, a Chaqueta jaqueta printed, estampada. la chaqueta Bem estampada, tradicional, com a bien monografia Fiorucci. E tradicional, no como la de editorial aqui a L Ferrucci. Coreia, de junho, Y estão si no, mostrando a aquí estampa all vemos over, las aparecendo otras que assim no parecen las conjuntozinho estampado. estampes con el E na conjunto coleção da estampado de la Dior, com esse colección de efeito Dior, realmente con ese industrial. efecto. A jaqueta com La pele, amo chaqueta muito con a piel me primeira imagem. gusta Notem que mucho. tem um degradê La, na tiene pele que hay un interna de verde, degradé ele en vai ficando el suave. cuero interno de verde que va quedando Black más com a suave. gola black também. Después E con el amo cuello de paixão, black, me peça de desfile que já encantó. está sendo comercializada, Esa pieza está aonde siendo vocês estão comercializada vendo, donde se não é pueden pele ver. verdadeira. No É es um piel jeans verde, tão es un detonado que ele jeans dá a tan sensação desgastado, de pele. tan surrado que da la impresión de As que es una versões de piel. bomber, elas Las vão versiones de aparecer. Bomber Podem van a ser as aparecer, tradicionais, pueden mas ser eu las procurei as tradicionales, pero yo busqué diferenciadas. las diferenciadas. Amei essa da Sierbis, Esto onde tem decía essa donde capinha na aparecen parte de esa capa cima. en la parte de Na arriba, coleção da en Dior, la colección com o de detalhe do Dior, con los zíper na parte detalles del frontal, zip ou y com esse volume adelante, como a gente con ese tem no volumen Greg como Ross. tenemos en el Greg Ross. As versões de jaqueta puffer. Ahora Jaqueta las puffer puffer, la chaqueta aparecendo. Vamos puffer começar por apareciendo, vamos a aqui. empezar por acá. Falei do Cyberdog, Ya do hablé del desfile da Loewe. Ele Cyberdog, está presente él no está editorial de presente en el moda. A editorial de jaqueta puffer moda, aqui, la como se puffer, fosse deixando como a si pessoa mais fuese forte. dejando a Isso la estava persona más presente no fuerte. Eso material. estaba presente ya en Na el coleção material, da en la Balenciaga, acción de só que eu gosto Balenciaga. muito dessa Pero me imagem gusta central, mucho de esta porque ela não imagen está acá, só no porque jeans, no não está está no jeans solamente tradicional, el jeans ela está num tradicional, tecido com está en toque una bem tela con un empapelado, toque bien e ele é muito empapelado. interessante não Muy só para fazer interesante, essas no solo jaquetas, para mas hacer para tu chaqueta, fazer as sino para versões da también las calça versiones del parachute também. pantalón. Cropped blazer. Já Crop estava falando blazer. desse Ya estaba assunto, vou hablando de ese continuar falando tema y voy a aqui. continuar a hablar Tecido com de toque la empapelado. tela con toque de Nesse caso, empapelado. En ele este é também caso recheado, es ele é uma también versão rellenado, es puffer, una versión com buffer aspecto de con un couro, e aspecto de aparece cuero y também a aparece versão do también la cropped versión para o del crop masculino na parte para do el blazer. masculino en la parte del O blazer. blazer collar, El versões blazer aqui com color, aquí peles bem versiones con pieles chamativas. bien Na
coleção llamativas, de la mosquitos colección de com Moschino alinhados, con dando a ese sensação de alineados, feijão. con E esa mais sesión uma de hecho a vez, um mano, y una tecido vez más tecnológico una lá tela aparecendo na tecnológica Eriporé. en Ediporeo.
Denim Blazer, me gusta la primera versión, que es el crop y con metalizado, puede ser usado acá también. Vagalume Metallic es óptima opción, es más que apareció hoy. De la Self Portrait, la marca pasó esta semana, le colocaron muchos jeans. Aquí el blazer está cinturado, pero el cinturón en propia tela. Blazer estampado, creo mucho en él, puede ser una versión de estampa corrida, Libertine, trabajando una estampa localizada, una versión jeans más liviano con ese estampado más distorcido. Entonces Trench Coat se encaja aquí, puede ser con efecto, como tenemos la revista, de ser muy golpeado, patchwork en mosquino, entonces mostrando el look que ya está en editoriales de moda y una versión con patchwork. Minifaldas muy simplificada y descomplicada, bien corta en la colección de Valentino, ganando protagonismo cada vez más grande. Me parece que fue a caer, pero todavía no. La versión de minifaldas con pinzas y me parece muy buena. Esa de colección de Copernic con ese efecto de traspasado. Mid falda puede ser con esos diferentes efectos arredondados. Las versiones de maxi falda, de todas las que les mostré, estas son las menos comerciales, pero esta es la más comercial de las tres, con la idea de refuerzo, apertura aquí al frente. ¿Y por qué les dejé esta aquí? Porque es un detalle que apareció mucho por las versiones de mid, en la parte de files, hechas de hecho con ese efecto de látex para dejarla más pesada, y la última con patchwork. Asimétricas. Me gustó la versión de metalizado, en el centro, de Copernic, hecho en cara. Fíjense la asimetría acá abajo también, el detalle del recorte. Este look me pareció muy importante. Es la asimétrica con ese juego de mostrar la parte de atrás de la tela, pero la chaqueta cropped, el corsé y la falda asimétrica. Parachute Skirt apareció en la colección de Copérnico en jeans, además es cargo, la imagen central y la otra en color, siendo que la otra es de hecho una pieza modular. Voy a volver una. Bien, lo puedo dejar como una minifalda. Hot pants, si pensamos en las estaciones que están viniendo, por más que estemos hablando de invierno, va a haber mucha transparencia. Creo en los hot pants, puede ser concepto de contrapunto, cuero, puede ser vagalume, o en jeans. Los shorts como una mirada cara llamada deportiva y versiones con brillo. Las bermudas de tema, el espacio, el utilitario muy destinado para ellos, pero mostrando la ropa interior va a impactar va a impactar mucho al joven. Versiones de skinny, en concepto metalizado y regulador, cualquier efecto más fantasmagórico que les muestre. Versiones de skinny para el masculino, siempre regulador, no puede ser esa rodilla bien desgastada, aplicación de bordajes. Y versiones de straight. Me gusta que tiene esta mezcla de tela. En el centro tenemos más conceptual en la colección de Givenchy porque tenemos el bordado. Y la última, esas marcaciones de esas rayas realmente muy claras. Jogger, ninguna imagen, nada básico. Voy a empezar con donde tiene un volumen mucho más grande, porque darle el destaque. Aquí está la fuerza táctica que podría ser utilizada en la imagen central. Los camuflados ya siempre aparecen. Y con esta idea que viene del cartoon, tenemos la estampa al final, la última. Parachute, las telas medio empapeladas son los más indicados, van a tener un aire más tecnológico, aparecen no solamente para el femenino, también para el masculino. Las versiones Bad Friend. Me gusta este concepto puede pasar por tenemos una sensación de confort y aquí viendo una vez más la versión en blanco. Versiones de sastrería, tanto en jeans y en sastrería tradicional, recordando que piezas en los pantalones que ya fueron usados por alguien de la familia para darle, puede ser una cosa interesante.
Cargo Color todas as es imagens, mas eu como queria todas las chamar a imágenes, atenção pero para que a llaman la imagem atención la central. imagen del Eu tinha centro. mostrado a Yo camisa, ya le había agora eu mostrado vou la mostrar camisa, a estoy calça com toda mostrándoles essa los brincadeira de pantalones con reguladores. todos esos reguladores. Versões de cargo color, Versiones de cargo Givenchy, con trabalhando com Givenchy, muitos bolsos trabajando e a con muchos ideia de zíper. bolsillos y Imagem los central, zipper. En el mais centro tradicional, tenemos só com más recorte. tradicional, solo con Também essa recortes. última, Me gustó la aonde a gente última, tem donde bolsos de tenemos diferentes bolsillos de tamanhos. diferentes tamaños. A Denim Cargo, Den a imagem encargo, la central é imagen realmente a minha central, de preferida, hecho, es la aonde ela tem preferida, cheio donde de tenemos adornos, a gente lleno fala de que realmente adornos. está mostrando Decimos, o estamos logo da marca. mostrando el Essa logotipo de da la marca. Golden Goose, cheia de bolsos, já Es tinha muy passado por interesante, vocês. porque se Ela había estava pasado com para blazer ustedes, também, estaba con ou un seja, ela vem blazer aparecendo em y está várias apareciendo campanhas. en varias A campañas. calça flare. El Acho que a pantalón imagem mais polêmica que flare, a me gente parece tem é essa, más que é uma polémica que cintura bem tenemos, que es baixa, una cintura muy realmente como era baja, usado lá em como era 2000, usado en el bastante año mais largo, 2000 em y metalizado. E en a última, que parece metalizado. ser Y la super última que básica, parece não é súper tão básica básica, no es assim, tan ela básica, tem os pads no bolso tiene sus traseiro. patches en el As bolsillo versões de trasero. wide, pode ter um ar mais Wide, dark. puede tener un Se área for más feito, que também dark, entrou esses dias com zíperes na que se parte consigue superior si e la decote mais parte de eso, arredondado. la parte O más wide redondeada. não aparece só para o Wide no feminino lá aparece solo fora, para el femenino, aparece para o aparece masculino también para também. masculino Não só nas también. lojas, mas também nos editoriais. Y Lembra me que eu escribió eso, falei dos me tecidos de alta dijo esto, elasticidade? Vão se los encaixar aqui textiles de também alta nos elasticidad se van a vestidos encajar en los bodycon. vestidos Pode ser um vestido, vamos falar de assim, bodycon, bem un vestido ajustado, bien mais simples ajustado, para ser usado com así que para casaco ser mais curto, usado con una com chaqueta o más detalhe do corta, mini cinto, con la ou como a detalles de gente tem mini na opção da cinturón, como coleção tener la do opción de la Moschino. colección de Dá a Moschino, sensação, de né, la de ser uma calça sensación de ser un desfeita, mais pantalón moderna, que deshecho, tem os pero fíjese que passantes tenemos los tanto em cima pasantes quanto embaixo. arriba y abajo. Os vestidos assimétricos Los podem ser vestidos curtos com corta-fio, com asimétricos misturas de tecido, con como na mezclas de imagem telas central, como en el ou bem centro, o assimétricos si como o bien último. asimétricos como el último. All-in-one, os macacões aqui, Entonces, solo com o one, logo da así Valentino. como vemos aquí en Tomara que Valentino, caia com espírito el cargo. top con E na espíritu versão que a cargo gente es la tem cargo versión que na coleção do tenemos Moschino cargo en também. la colección de Moschino. No grupo dos Ahora detalhes, os vamos a entrar en principais, detalle, los ainda principales. aparece muito Nos pós-lucro. aparece As mucho amarrações aquí com los muita força, atados con pode mucha ser o lace fuerza, up, pode ser puede ser amarração lace estilo up regulador o e estilo regulador y abotoamentos botones estratégicos. estratégicos. A principal La estampa são principal as da Off-Rover, são as estampa estampas corridas, son estas principalmente estampas corridas, sobre digitalizadas. todo Os digitalizadas. tecidos, Las tencerino, telas de EcoPT, inserino, esta os aquí, super EcoPT, elásticos, duas super versões, o elásticos, Caterine tener dos texturas D-Max, de um Catherine de Wind Max e o outro Dark. y Dark, O Comfort mais Comfort pesado, o más Rodeo Color, pesado, para Rodeo processos de Color, para lavanderia mais conceptos de pesado lavandería mesmo, más o pesado, Giraldo Denim, que é um Ciraldo maquinetado super Denim, interessante, maquinetado e o muy Lagarde, interesante, y que la é uma GAR, sarja diferenciada, que é que uma 3x1 diferenciado, que esquerda, es un tres por tem uno peça desse izquierda. tipo lá no Tenemos showroom. piezas de esto en el showroom. 100% Lagarde rígido, 100% com lagar Pompidou PT, rígido, que Pompidou também é super PT y interessante también para a muy estampa interesante para digital, estampa e o digital. Netuno White Y Denim. Neptuno White Denim, O conceito el malha é já concepto de consagrado, que contrapunto ya vocês já contra el usaram consagrado que ustedes bastante, ya lo ele usaron pode ser na bastante, versão puede color. ser la O versión color, Baguta Paper, que é Baguta esse Paper empapelado que eu es ese mostrei más como várias peças empapelado para que ya mostré vocês. varias piezas a Acredito neles, ustedes. não só Creo para as en ellos calças, no mas para solamente saias, pantalones, también para faldas, jaquetas e para estar renovando o chaquetas, olhar para dos estar bolsos. renovar E no como lo que metalizado, tenemos algo que eu en já el falei guardarropa. bastante, que é o Y vagalume. este es metalizado, el Vagalume Metallic. Collabs. Aqui queria mostrar para vocês Collabs, Gathered by quería Michael Jacobs, que mostraros fez uma esta de parceria Michael com a Blue Jacobs que Marine. hizo Tem até essa una cara um alianza con pouquinho Blue mais Marine, Barbie, né? Que todo mundo esa está cara falando medio de agora, Barbie, pontuando bem o rosa, peças marcando bien bem el bordadas, rosado, muito muy jeans, bordeado, principalmente mucho jeans, versões de sobre todo jaqueta en versiones curta, de mini chaquetas saia, cortas, são looks minifaldas, mais colleges, eh, bem com más referência college, de 2000. bien con referencias de 2001. Collab, o El Adidas Stan Smith collab com o Homer está Simpson, aquí, aonde donde mostra aqui nosotros o Homer muestra na que parte de trás do el Roman en la calçado e parte de também o atrás movimento de del kid out. Homer con el E movimiento de nos Kid Out. editoriais, Y en los aqui já vai editoriales, num da acá Alemanha mostrando tenemos esse nylon ar de Alemania, aire digitalizado, aonde não digitalizado, tem aquela en que no coisa tenemos que tem ese que ser lado, que certinho, tiene que ser todo simétrico. perfecto, A unha pode simétrico. ser extremamente La uña grande, o puede ser cabelo pode ser completamente grande, exagerado, el mas cabello cada um se exagerado, customizar da que cada maneira que uno achar se melhor. personalice como le Mas geralmente parezca. tem cor. Generalmente hay Aqui é color. um clássico Acá do vamos a alto hablar inverno, mas del alto mostrando invierno, pero tecnologia mostrando na moda, tecnología y la moda, efeitos interessantes. efectos A glamour interesantes, americana, mostrando el glamour também aqui a ideia americano, de mostrando la idea amarrações de amarrados, de atados. e brincos
y colgantes. V-Magazine mostrando maquillaje tiene que ver con la segunda parte de la cartela, algo que sea más sencillante, más punk.
donde están las ropas en negro E as bandas de y K-pop? las Eles bandas de são os novos K-pop. embaixadores de Son los todas nuevos as nações. embajadores de Então você todos. abre lá, começa a Entonces uno ver, abre y empieza a Dior, ver y Louis Dios, Vuitton. Aí Louis hoje virou Vuitton, hoy Cartier. viene Se a Cartier. gente falava antes que as atrizes de Pensábamos antes que las Hollywood actrices de eram as Hollywood y las embaixadoras, os atores os embajadoras embaixadores, de la hoje em dia marca, essas hoy en bandas de día K-pop son estão estas dominando bandas de realmente o mercado K-pop de que ser dominan el embaixador mercado, e son levar essas embajadores y marcas que llevando são esas conhecidas há marcas que son muito tempo conocidas cada hace vez mucho mais tiempo, próximo cada vez a más pessoas mais cerca jovens. a personas más jóvenes. Na parte das En la campanhas, parte de las Copérnico, campañas, muito jeans na Copérnico, coleção, com mucho essa jeans en la ideia também colección de peças modulares de da Ica piezas Lego. modulares, Vivienne Michael Lego, Westwood, com um ar mais Vivian pesado, mais Westwood con bruxaria. este aire medio de Louis brujería, Vuitton, muito Louis com essa ideia Vuitton de con esa idea de digitalização do mundo real e digitalización del mundo virtual. real y virtual. E me chamou muita Y me atenção, llamó olhando para mucho la isso tudo atención aqui, desde antes de de chamar noche Guilherme, que só estaba para tratando de fechar cerrar el nosso programa, material. a Eh, Abercrombie fez uma campanha Abercrombie agora hizo una chamada The campaña que se Vintage llama Collection, Vintage que eles Reissue estão Collection. relembrando peças Reissue que Collection, foram están feitas recordando na piezas que fueron década hechas de en 2000. los Mas o que 2000. mais me chamou a atenção Lo não que foi más a me llamó la campanha, atención foi no fue la campaña, relembrar fue que em el recordar 2000, que en quem 2000 estava por trás lo que das estaban roupas da por detrás de las Abercrombie não eram ropas, pessoas com ellos no eran biotipos personas con diferentes. biotipos Eram diferentes, sempre o era mesmo siempre padrão. el mismo patrón. Corpos perfeitos, Cuerpos loiros e perfectos, loiras, até rubios y para você ser rubias, atendido na incluso para loja, ser atendido en la tinha esse tienda padrão de tenía que tener ese beleza. patrón A de belleza. marca voltou La atrás, marca tem volvió uma para série atrás, que tiene conta una serie muito que bem cuenta essa muy história, bien esa super historia, recomendo para súper vocês. les la Mas se recomiendo. hoje não tem Pero si hoy espaço no no hay mundo, espacio é en el realmente mundo para essa coisa para de esa cosa de decir, sectorizar. Vendo só para sectorizar, loiras, vendo vendo solo só para para morena, rubias o vendo solo só para para negras, jovem. solo para Não jóvenes, dá, cada um usa o que ya no quer. se puede mezclar, uno Achei solo que quiera. muito bom eles Me terem pareció muy feito essa bueno que hayan reviravolta hecho e colocado esa cosa de belezas haber colocado diferentes, bellezas etnias diferentes, diferentes, tamanhos razas diferentes, diferentes, tamaños corpos diferentes, diferentes, para con estar cuerpos se diferentes, retratando o que para aconteceu há retratar muito tempo lo que atrás. pasó hace mucho Queria tiempo. deixar aqui uma Que campanha de dejar es una perfume, campaña de falando sobre perfume, isso, que é o hablando Perfect sobre Marc esto, Jacobs. que Ele es está el com uma Perfect Marc pegada Jacob, diferente, ele está con un fazendo desfile agarre na hora que ele quer, ele não diferentes, está seguindo o cuando quien calendário no de sigue moda. calendario de E o nome do moda. perfume Y el é nombre del perfeito. O que perfume é es ser perfeito para você? perfecto, es É que ser sea como perfecto você para é, ti, esa como tú independente de uma eres, beleza, de independientemente de pisada, de não tu pisada, de usar belleza, aparelho, não usar aparelho. usar aparatos o no pasar los E queria dientes. deixar uma Hay que mensagem dejarles un final. mensaje Todos final. nós temos uma Todos história para nosotros tenemos contar. una historia para O tema do contar. evento El é o tema del futuro evento es ancestral, el então futuro desde que a gente central. nasce, Desde a que gente já nosotros vem com nacemos ya bagagem dos tenemos con nossos ancestrais. con Sempre vai cosas de carregar nuestros algo de família e ancestrales. isso é inevitável. Recargamos algo de la O familia, eso rumo es que cada inevitable. uma dessa El história vai rumbo que tomar cada vai historia depender toma va a depender exclusivamente da gente. exclusivamente de Então aqui ti. eu queria falar para Y esto vocês que que quería cada hablarles a história ustedes, que tem cada uma historia coleção. tiene su colección. Cada O coleção tem uma história. no, cada colección Tem tiene a una historia, es al escolha do revés. tecido, tem os Tiene de processos da la lavanderia, tejido, tem los as procesos de formas que tem que ser lavandería, la forma usada, que quieres tem um usar. tema que foi Hay un escolhido. tema que fue elegido. Contem essa história para o Cuenten esa cliente de historia a tu vocês. Não cliente de coloquem só lá ustedes, o no produto coloquen para solamente el vender. producto para Tudo vender. está interligado, Todo tudo tem um se storytelling conecta, para todo un fazer. storytelling para Eu hacer acredito que y muito creo mucho consumidor que hoje em dia el ele quer se consumidor identificar quiere com a identificarse marca, con não la só com o marca, no solo produto, solamente para con el realmente producto, estar se para sentindo cada realmente vez estarse mais seguro. sintiendo cada vez Não más deixem seguro. isso No engavetado, deje de eso en bola un para frente, rincón. Vamos mostre a para o cliente seguir, de vocês. mostrando al cliente de Queria nosotros. desejar Les uma deseo una ótima coleção excelente para colección vocês. a ustedes. Muito obrigado pela Muchas presença gracias de por su todos. presencia Obrigada, de todos. gente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos, que les agradecemos mucho, Garantía les agradece mucho. Ustedes muchas veces, muchas gracias por la presencia una vez más. Gracias.